El próximo año podría representar un cambio para la Organización de Estados Americanos. Las elecciones a la Secretaría de la OEA se celebrarán el 20 de marzo de 2020. El uruguayo Luis Almagro aspira a la reelección. Hace un año anunció su intención de postularse y se formó alrededor de él un movimiento de consenso para mantenerlo en el puesto. Sin embargo, hay otras opciones, una de ellas la del embajador Hugo de Sela. De acuerdo a la Cancillería peruana, un país que impulsa esta opción, la candidatura tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la organización como una instancia de diálogo, generadora de consensos y que contribuya a encontrar soluciones efectivas a los principales conflictos de la región. La posición del organismo sobre Venezuela es uno de los puntos en los que se han afianzado quienes presentan su nombre para ocupar el cargo. En esta parte del programa nos acompaña Héctor Chamis, es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y además nos colabora en NTN 24 con estos análisis. Héctor Chamis, bienvenido. Jason, muchas gracias, un gusto estar contigo. Quiero empezar con el caso de Argentina. Vamos a recorrer lo que está pasando hoy en la agenda informativa en el continente. Ha habido un cambio de poder, ha habido un giro del gobierno de Mauricio Macri al peronismo de Alberto Fernández. Alberto Fernández tendrá que liderar con mucho cuidado su política exterior porque se encuentra con una América Latina muy diferente a la que tenía Cristina Fernández en su momento. ¿Cambian los pesos y contrapesos? Ya han cambiado. Alberto Fernández se encuentra rodeado, pongámoslo así, por gobiernos que no comulgan con su perspectiva en política exterior o con la política exterior que lleva a cabo el kirchnerismo. Piñera en Chile, un Paraguay de centro derecha, el Partido Blanco regresando en Uruguay al poder, Bolsonaro en Brasil, un cambio político importante en Bolivia, un gobierno de transición que se llama una elección luego del fraude de Evo Morales, y de tal manera hacer política exterior para Alberto Fernández va a significar tener muchos cuidados y muchos recaudos. Según la geopolítica latinoamericana, el señor Fernández va a tener que tomar dos decisiones muy importantes. La primera es si le da ese asilo o ese movimiento a Evo Morales para que pueda residir en Buenos Aires y desde ahí ya asumir la dirección de campaña del Movimiento al Socialismo para liderar la campaña presidencial de 2020. Y por otro lado está su relación con Brasil, una relación que se ha vuelto muy tensa por sus diferencias con Jair Bolsonaro, pero que finalmente va a tener que caminar porque son aliados económicos muy grandes, muy importantes. En estos dos casos, ¿usted cómo ve el futuro de Argentina? Yo creo que en cuanto a la primera pregunta, sí, Alberto Fernández ya ha expresado que le otorgará ese asilo a Evo Morales. Veremos qué ocurre con la próxima elección. Hay argumentos, hay denuncias que una buena parte del fraude electoral de Evo Morales se llevó a cabo en el consulado boliviano en Buenos Aires. Entonces eso es un tema delicado y que si Evo Morales reside en Buenos Aires habrá que prestar especial atención. Respecto a Brasil, Argentina es dependiente de Brasil en un sinnúmero de actividades económicas, comerciales, industriales y demás, logísticas. Y en tal sentido, una Argentina de espaldas a Brasil es pérdida para Argentina, es negativo para Argentina. Entonces, Alberto Fernández tendrá que manejar su política exterior con menos ideología y con más sentido de pragmatismo y del interés nacional, que es hacer buenos negocios con Brasil que permitan a la economía recuperarse. Ahora voy a ir un paso más allá frente a lo de Bolivia. ¿Cree usted que Alberto Fernández va a ratificar el proceso de elecciones democráticas que se está encaminando? Porque a Yanine Áñez no la invitó a su acto de posesión. Bueno, por eso decía recién que tendrá que hacer política exterior con pragmatismo, con valores, con principios, con el interés nacional y no con la ideología, que para lo único que sirve es para declaraciones que hacen ruido en la prensa. El proceso boliviano está encaminado, el fraude de Evo Morales fue obsceno, según el informe de la OEA.
Muchos países lo apoyaron, la mayoría de los países lo apoyaron. Evo Morales renunció por el escándalo. Evo Morales fue abandonado por su propio partido, que ya está en el Congreso boliviano acordando lo necesario para participar de esa elección, sin Evo Morales probablemente. En ese caso, tendrá Alberto Fernández que dejar la ideología de un lado. La política exterior con pura ideología no lleva a ningún lado. Otra cosa son los principios. Si los principios son la democracia, los derechos humanos, el respeto a la constitucionalidad, que supone separación de poderes y transparencia en las elecciones, en el proceso electoral, bueno, entonces tendrá que apoyar ese proceso que dará un nuevo gobierno y será gobierno legítimo después de este gobierno de transición. Se habla de 90 a 120 días, es un plazo razonable. Entonces Argentina tendrá que ver que ese gobierno va a ser reconocido por todos los países de América y Argentina tendrá que hacer lo propio. Muy bien, ahora vamos a hablar de la OEA y el proceso para elegir a su nuevo secretario general. De cara a la reelección de Almagro ha surgido esta nueva candidatura de Perú. Está perdiendo Almagro el voto de Perú. ¿Eso qué podría significar, perder ese voto con un nuevo candidato sobre la mesa? Bueno, significaría perder el voto de Perú. No está claro que signifique perder muchos más votos que el de Perú. Se verá. Una cosa que me gustaría puntualizar es que el candidato Hugo Becela dijo también que hablaría menos de Venezuela, que Venezuela estaba en el centro de la agenda, era un tema prioritario y que tenía que ser menos prioritario. Y ello me parece peligroso, me parece irresponsable. Venezuela es una crisis humanitaria y una crisis de refugiados como nunca hubo en el continente. Ya se va acercando esa cifra de 5 millones de migrantes venezolanos fuera de su país. Esa cifra en este año 2020 será superior al número de refugiados de Siria, que ha tenido guerra civil durante un largo periodo de tiempo. Lo de Venezuela es esta crisis de refugiados más importante del mundo, sin guerra, sin desastre natural, provocada por un régimen criminal en el poder. Decir que hay que hablar menos de Venezuela me parece negar la realidad que estamos viviendo en el continente, donde esa crisis es una amenaza a la seguridad integral del continente, a sus recursos, a la salud pública, a los recursos fiscales de los estados y que además, desgraciadamente, exporta grupos criminales con esa migración. No el grueso de los migrantes, desde luego, pero grupos criminales que aprovechan esa oleada migratoria para llevar sus redes de delito a otros países de América. Entonces, yo creo que es imposible pensar que Venezuela no sea el tema más importante de la agenda hemisférica. Y entonces, señor Chamiz, ¿cómo lograr estos consensos que está diciendo el embajador Cela que necesita la nueva Secretaría General? Porque es que supongo que él se está refiriendo a países como México, justamente como Venezuela, que están en desacuerdo con esa posición crítica a las violaciones a los derechos humanos y a lo que está pasando en Venezuela. Si los consensos son reconocer a Maduro y dejar de hablar de Venezuela, como ocurría en aquella OEA de Insulza, cuando Hugo de Cela era el jefe de gabinete de Insulza, donde todo lo que quería la política exterior chavista, la OEA cumplía, y había consenso. Digamos, hay que definir consenso para qué. El consenso es importante, desde luego, con objetivos nobles, con objetivos que lleven a la democratización de Venezuela, al restablecimiento de los derechos humanos para los venezolanos, que lleven a paliar esta dramática crisis humanitaria. Consenso tiene que ser por un objetivo. Si es por el consenso mismo, no le veo mayor sentido. De vuelta, aquella OEA de Insulza había mucho consenso. La política exterior petrocaribe y alba y bolivariana mandaba, la OEA cumplía, y no se hablaba de ningún tema que tuviera que ver con las violaciones a los derechos humanos que ya estaban ocurriendo en Venezuela o cualquier otra crisis. Inclusive aquella crisis migratoria del Táchira, que expulsó a 6 ciudadanos colombianos con lo opuesto y caminando, cruzando el río Táchira de esa manera. De eso tampoco se habló porque Venezuela no lo permitía.
Entonces, definamos consenso y definamos los objetivos detrás de un consenso. Ya nos adentramos en Venezuela, ahora hablemos un poco de la política interior, lo que está pasando con el futuro poco definido para el 2020 dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y se lo quiero preguntar, ¿va a ser reelecto Guaidó? No está claro, ¿verdad? Estas últimas semanas han sido por demás complejas, donde han ocurrido hechos que no han beneficiado al interinato de Juan Guaidó y decisiones que ha tomado Guaidó y la Asamblea Nacional tampoco la han favorecido. La remoción del embajador Calderón Berti de Colombia ha sido desafortunada. Detrás de esa remoción existe una investigación y cierta información que Calderón Berti divulgó acerca de corrupción por parte de algunos miembros, aparente corrupción por parte de algunos miembros del gobierno interino de Venezuela, lo cual es desafortunado, pero la corrupción nunca se puede justificar. Y dado todo esto, se ha producido un momento, una coyuntura de mucha confusión, contradicciones, y eso incluye si Guaidó va a continuar o no como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que está desgastado este gobierno interino, como lo aseguran sus críticos? Está desgastado, ya no ha pasado casi todo el año, desde aquella juramentación de enero, ha sido un año donde se ha perdido espacio, se ha perdido convicción, se ha ocultado información importante para la comunidad internacional y para la sociedad venezolana, por ejemplo, los diálogos de Oslo y de Barbados, llevados a cabo en el hermetismo absoluto, tanto que los aliados más importantes de Juan Guaidó fuera de Venezuela se enteraron por la prensa. Digo esto, los gobiernos de Colombia o de Estados Unidos, por ejemplo. Y todo eso ha sido desafortunado. Este desgaste es fundamentalmente responsabilidad de Juan Guaidó y de la gente que lo rodea. ¿Y si no es Guaidó, quién, doctor Chamiz? Bueno, la Asamblea Nacional tendrá que decidir qué posiciones toman y qué caminos adoptan y qué estrategias desarrollan para producir el cese de la usurpación. Se está hablando de elecciones antes del cese de la usurpación. Había una secuencia que no se está respetando, va a ocurrir de otro modo y no se explica por qué. Y eso entonces mina la confianza en esas autoridades interinas, tanto dentro de Venezuela como fuera. Entonces, la Asamblea Nacional de Venezuela tendrá que definir si verdaderamente es opositora, con toda la firmeza que ello supone, o si va a continuar jugando estos juegos que siempre permiten al régimen ganar tiempo. Y diálogos en Barbados, diálogos en Oslo, de los cuales no se conocen resultados, y que sirven para que el régimen continúe ganando tiempo, como sucedió en el pasado, como sucedió en Dominicana, como sucedió en la misma Caracas, diálogos que solo sirvieron para beneficiar al régimen. Más de lo mismo, bueno, queda en la Asamblea Nacional y en sus dirigentes tomar actitudes más comprometidas con la realidad y emitir señales a todos los apoyos del exterior que sean consistentes, que permitan a todos los actores internacionales confiar en la dirección de la Asamblea Nacional. Y algunas decisiones de los últimos meses no van en esa dirección precisamente. Quien sí parece estar moviéndose es el régimen de Nicolás Maduro, que durante mucho tiempo deslegitimó la Asamblea Nacional, dijo que las decisiones no aplicaban porque se trataba de una asamblea en desacato, pero en los últimos meses cambió y incorporó a unos 50 diputados chavistas que ya están asistiendo al Parlamento. Incluso el rumor hoy era que estaban ya ofreciendo supuesta compra de votos a estos diputados opositores descontentos con Juan Guaidó. Un candidato del chavismo en la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿qué pasaría? Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría después de todo este año de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? ¿Qué pasaría si hay elecciones antes que cese la usurpación? ¿Qué pasaría en términos de la conformación del quórum y la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, siendo que un tercio de los diputados de oposición no pueden asistir a sesiones por diversos motivos, porque están perseguidos, asilados en alguna embajada
presos, como Requesens, o no tienen los medios suficientes para poder trasladarse a Caracas desde sus regiones, en cuyo caso sí, es pensable que Maduro y el partido oficialista retomen control de la Asamblea Nacional y que sería un escenario donde verdaderamente sería el fin de aquel cese de la usurpación continuaría y tal vez haya elecciones en las que Maduro sea el beneficiario. Es un escenario dantesco, si se quiere, es de pesadilla, pero es posible, yo creo que es posible. No sé si es probable, pero es posible. Y algunos signos indican que el proceso político venezolano iría en esa dirección, sería en extremo desafortunado. Pues quiero agradecerle mucho esta charla. Es Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae de NTN24.com. Héctor, muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias.